Amigos de Manual para Enamorarse, bienvenidos a otro episodio con Stefan Kaiser. Kaiser. No sé si lo dije en alemán. Kaiser, sí. Kaiser, sir. Ahí intentamos. Stefan, bueno, bienvenido para la gente que no conoce a Stefan. Déjame dar una pequeña introducción. Nos conocimos, digamos, como que ya yo sabía de ti a través de una gran amiga que se llama Daniela Safina, que la han visto por ahí seguramente en otros podcasts. Me había hablado de ti y todo esto. Y bueno, Stefan tuvo la oportunidad de estar en la primera promoción en Medjugorje y nos hicimos panas, nos caímos súper bien. Y nada, y en esto de querer cada vez acercarnos más a Dios, Estefan tenía un proyecto en mente porque él lleva muchísimas empresas, enseña, ya bueno, ya tú lo dirás mejor porque después yo termino diciendo otra cosa, pero enseña como ese liderazgo, ¿no? En las empresas, digamos, en el mundo. Y un día se le ocurrió, y esto solo es obra y gracia de Dios, enfocarse en este tema que se llama cómo liderar como Jesús. Y eso, wow, como que cuando él me mencionó esto, a mí me retumbó mucho en el oído y dije, qué espectacular. Es verdad, uno nunca se cuestiona cómo liderar como Jesús y cómo eso nos va a servir en el día de hoy. Así que, Estefan, gracias por ese tema, gracias por abrir tu corazón al sí de Dios y empezar a enseñarnos literalmente cómo ser mejores personas a través de este liderazgo. Así que bienvenido. No, muchas gracias a ti, Airam, y de verdad una bendición estar contigo aquí conversando. Y sí, como tú bien mencionabas, bueno, y para dar un poco de contexto a los que tal vez no me conocen o no me conocen tanto, yo a nivel profesional soy conferencista, me dedico a dar charlas, talleres, programas de capacitación para empresas, todo enfocado en las habilidades relacionales, es decir, nos piden sobre todo temas como liderazgo, trabajo en equipo, cómo hablar en público. Y obviamente en las empresas hay dos reglas. Regla número uno, no se habla de religión. Mm. Regla número dos, no se habla de política. Y obviamente yo siempre cumplo eso porque vamos a ir a hacer un trabajo. Pero me encanta tener este espacio también contigo porque ya no desde mi rol como conferencista profesional, sino desde mi espacio personal, desde mi fe. La verdad es que yo siempre he sido católico, pero sobre todo últimamente dije, ¿cómo puedo hacer lo que ya he estudiado, estos temas de liderazgo, de trabajo en equipo, cómo eso lo puedo aplicar a mi parte espiritual, a mi fe católica? Y dije, y yo sé que tú has tenido aquí a Edward en el podcast, que es un experto en Biblia. Él tiene una frase que me encanta, que me dice, mira, solamente por conocimiento general, uno debería leer la Biblia, ¿no? El libro más vendido en la historia de la humanidad. Y dije, oye, esta Biblia que ya leo, ¿por qué en lugar de solamente verla desde el lente de la fe, por qué no lo veo también y lo empiezo a estudiar desde el punto de vista de qué principios hay aquí que se pueden aplicar a estos temas que ya doy en las empresas, temas de liderazgo, temas de trabajo en equipo, etcétera? Y uno a medida que estudia la Biblia, uno se da cuenta que todos estos bestsellers que salen hoy en día, la verdad es que todo ya estaba en la Biblia. Tal Realmente cual. todos los bestsellers, todos estos conceptos nuevos, tal vez le ponen otro nombre, tal vez te lo venden de una forma más marketeable, más sexy o como fuera, pero realmente todo ya está ahí. Y claro, Jesús, siendo evidentemente la figura central alrededor de la cual gira todo en la Biblia, es el ejemplo más grande que podemos seguir de liderazgo. Y ahora ya vamos a ir conversando de diferentes cosas que podemos aprender de Jesús como líder, que nosotros también podamos aplicar en nuestro día a día. Pero lo que sí quiero decir es que este tema del liderazgo, y quiero empezar con esto, hay una diferencia entre ser líder y ser jefe. Y lo menciono para que todos se sientan involucrados en esta conversación y no pensemos que este tema es para el líder solamente de una organización, ¿no? Todos somos líderes, queramos o no. ¿A qué me refiero con esto? La diferencia entre un jefe y un líder es que el jefe tiene autoridad organizacional, ¿no? La organización, la empresa o la fundación donde trabajes le otorga una autoridad. El líder no necesariamente tiene autoridad organizacional, pero siempre tiene una autoridad moral. Es decir,
a un jefe yo lo sigo porque yo lo tengo que seguir. Estoy obligado, es mi jefe, tengo que hacer lo que me dice. Claro. Pero a un líder yo no lo sigo porque yo lo tengo que seguir. A un líder yo lo sigo porque yo lo quiero seguir. Entonces, mientras que a los jefes los seguimos por obligación, a los líderes los seguimos por convicción. Y la pregunta que nos deberíamos hacer todos es, independientemente del rol organizacional que yo ocupe en estos momentos, independientemente de si soy un estudiante, independientemente de si soy un practicante, si soy un CEO, si soy gerente, si soy jefe, si soy un miembro más de un equipo de trabajo, cómo desde ese rol puedo desarrollar mi liderazgo. E incluso pensando más allá de las empresas o del lugar de trabajo, ¿cómo puedo desarrollar mi liderazgo con mi familia? ¿Cómo puedo desarrollar mi liderazgo en la iglesia, con mi grupo de amigos? Entonces, a eso estamos todos llamados, a ser líderes en el lugar en el cual nos encontramos en este momento. Qué difícil eso de ser un líder si uno se pone a ver, porque me imagino, y esto nos lo dirás tú, un líder, como decías, hay que dar ejemplo, o sea, tener esas virtudes, esas cualidades que las otras personas dicen, wow, yo quisiera ser así, ¿cómo hago? Y yo creo que por eso Jesús es el mayor líder de la historia, porque tenía todas las virtudes y literalmente él lo que decía, lo hacía. Y muchas veces un jefe dice algo, órdenes, pero no las hace y la falta de incoherencia, ¿no? El líder tiene que ser coherente y por eso uno lo admira, porque es que sin hablar, solo en el hacer, ya uno dice, wow, algo te atrae. 100%. Hay una frase que me encanta que dice que hoy en día, más que voces, necesitamos ejemplos. Mm. Y eso es clave. San Francisco de Asís decía, salgan a evangelizar y si es necesario, hablen. Y esa frase me fascina. Me parece que representa una claridad increíble en términos de qué realmente significa liderar a otros. Muchas veces pensamos, bueno, un líder está guiando, está influenciando por lo que dice. De hecho, cuando le pregunto a la gente, cuando piensas en un líder, ¿en qué piensas? Las personas tienden a pensar en alguien que tiene un canal YouTube con cientos de miles de seguidores como Airam, ¿sí? O piensa en un líder, entonces piensa en alguien que está dando una conferencia presencial a miles de personas o en un gerente general de una compañía internacional. Y ciertamente esos pueden ser líderes, pero todos podemos liderar desde el accionar diario. Y a mí me encanta contar la anécdota de que yo soy muy fan de leer, pero yo nunca adquirí el hábito de la lectura desde joven porque mis papás me dijeran que tenía que leer. Pero yo todas las noches antes de dormir veía a mi papá leyendo. De hecho, se quedaba dormido con un libro abierto. Si se le caía el libro encima, leyendo. Entonces, obviamente, las palabras pueden influir, pero el ejemplo, como dicen por ahí, siempre termina arrastrando. Y por eso es clave lo que tú acabas de mencionar. La coherencia es uno de los pilares esenciales del liderazgo. Y eso es una pregunta que también en los talleres, incluso con empresas, etcétera, siempre hacemos es, antes de pensar en cuál es la nueva cosa que debo decir en la reunión para liderar, ¿qué necesito corregir en mi accionar? Mm. Antes de pensar en el hablar, ¿qué necesito corregir en mi accionar? Porque ese accionar está teniendo mucho más peso que cualquier cosa que le pueda decir en palabras a otra persona. Claro. Y por ejemplo, esto yo creo que nos aplica muchísimo a todos nosotros que estamos en la iglesia, ¿no? Voy a tomar la oportunidad de decir, Estefan, creo que a veces cuando entramos en el camino se nos olvida, empezamos a hablar mucho, ¿no? Y a decir muchas cosas, pero eso no lo llevamos a la acción. O sea, como que cómo te estás comportando con el otro, cómo tú sientes que te ha ido transformando y te sientes que ya tienes más paciencia, ¿no? Entonces, ojo, a la gente que está escuchando esto, o sea, cómo aplicarlo también en nuestro camino espiritual, que es muy importante, ¿no? Yo no sé cómo, por ejemplo, empezar, cuáles serían como los primeros pasos que dio Jesús para ser un gran líder, Estefan, y que nosotros podemos empezar también a aplicar en nuestra vida. Mira, hay varias cosas a considerar. Número uno, y esta es una pregunta que me encanta hacer.
¿Cuántas veces aparece la palabra liderazgo en la Biblia? En la versión que yo tengo de Dios habla hoy, liderazgo no aparece ni una sola vez en la Biblia. Nunca, nunca Pues aparece. claro, entonces, la pregunta es, bueno, entonces la Biblia no enseña nada sobre liderazgo, ¿no? Claro que sí, y enseña muchas cosas, pero hay que irnos a los ejemplos concretos. Entonces, varias cosas a considerar, pero un paso, o yo diría que es el primer paso esencial, es realmente el único momento en la Biblia donde Jesús le dice a los discípulos, Mm. hagan como yo he hecho con ustedes. Esas palabras salen de Jesús tan pronto termina el lavatorio de los pies. Y ese para mí es el primer paso para ser un líder. Muchas veces pensamos líder es el que se hace grande, es el que se hace protagonista. Pero aquí nos estás enseñando, líder es el que es servicial para con otros. Entonces, el primer paso en el liderazgo no es quiero ser importante. El primer paso en el liderazgo es quiero serle útil a los demás. Y para serle útil a los demás, lo único que debo hacer es hacer lo mejor que puedo con lo mejor que tengo en este momento. Lo mejor que puedo con lo mejor que tengo en este momento. Te cuento también aquí un poco de mi testimonio personal. Yo empecé a los 16 años a dar talleres de liderazgo. Ya a los 16 años, hace unos añitos ya, bueno, no había redes sociales, etcétera. Yo empecé esto como hobby y yo quería empezar a dar mi primer taller, pero no tenía un lugar donde hacerlo. Entonces yo voy en ese momento, vivía en Caracas, obviamente con mis papás, con la familia, etcétera. Y yo voy al sacerdote de esa iglesia, el padre Pepe, la iglesia de Manzanares en Caracas. Y digo, mira, quiero hacer este taller de liderazgo, pero no tengo un salón. Eh, Aquí hay salones de confirmación, de primera comunión. ¿Usted me presta, padre, un salón? Y él me dice, sí, ¿no? Padre Pepe, que es increíble. Y yo esa noche llego súper feliz a casa y digo, tengo un salón para empezar, ¿no? O sea, voy a hacerle útil a la gente estos temas que ya empecé a estudiar como desde tan joven, lo quiero compartir, no buscaba vivir de eso, era sencillamente quería dar un taller para compartir con otros lo que había aprendido. Pero esa misma noche pienso, Airam, ¿y ahora cómo llamo a la gente? O sea, ahora tengo un salón, pero ¿cómo la gente se entera de esto en una época donde no habían redes sociales? Al día siguiente vuelvo a ir donde el padre Pepe y le digo, bueno, padre, usted sabe que a final de misa usted permite que la gente haga anuncios parroquiales. Usted permite que yo haga un anuncio para mi curso de liderazgo. Y el padre, por supuesto que sí. Entonces, mi primera estrategia de marketing, Airam, era que yo iba todos los domingos a las 3 misas para poder hacer el anuncio al final de cada misa. A ese primer taller creo que asistieron 5 personas, 10 personas. Cuando hicimos el siguiente taller, y estos primeros talleres de hecho los daba con mi papá. Cuando hicimos el segundo taller, yo dije, ok, voy a elaborar el siguiente paso en mi súper avanzada estrategia de marketing. Entonces, para la siguiente edición, no solamente hacía los anuncios en cada misa del domingo, sino que mientras la gente estaba en misa, yo ponía volantes del taller en los parabrisas, ¿no? De todos los autos. Para la tercera edición hacía eso mismo del curso, pero durante la semana me paseaba por todos los edificios y pegaba como el volante en los ascensores de los edificios. Así fuimos. Y pasamos de 5 personas a 10 personas, a 20 personas, a 100 personas. Wow. Y hubo un taller, yo dimos el taller normal, y yo no sabía que estaba asistiendo quien, si no mal recuerdo, en ese momento era el gerente general de Colgate-Palmolive Venezuela. Oh, wow. Y esa persona me llevó a Colgate. Y ese fue mi puente, digamos, mi salto al mundo empresarial. Y a partir de ahí, gracias a Dios, pude desarrollar toda esta carrera porque yo siempre me he dedicado a esto a nivel profesional. Pero el primer paso en el liderazgo no es buscar ser protagonista
o importante. De hecho, yo nunca empecé con la intención de voy a hacer dinero con esto. No, yo de verdad quería compartir con otros Claro. lo que había aprendido y sigue siendo la esencia de lo que hago. Pero yo creo que si tú de verdad haces lo mejor que puedes, con lo mejor que tienes, para genuinamente servir a otros, para serle útil a otros, Dios te va a hacer crecer ese ministerio, ¿no? Dios te va a bendecir y te va a hacer crecer ahí. No, te entiendo muchísimo porque es una pregunta que mucha gente hace por ejemplo, en el ministerio de la evangelización digital, en redes sociales. Airán, ¿cómo hiciste tú? ¿Cuál fue tu estrategia? Es la gran pregunta. Y yo, mira, la estrategia es no tener estrategia, simplemente ser auténtico. O sea, y compartir. Yo quería compartir algo que a mí me estaba sucediendo y de repente uno se dio cuenta y dije, ¿qué es esto? Que aquí hay un monstruo gigante, ¿no? Manual para enamorarse. Pero es eso, o sea, todo ha sido, por ejemplo, con los 33 días que hicimos con la aplicación de Halo App, nosotros, el padre y yo, hicimos primero nosotros, experimentamos en nosotros esos cambios de 33 días para poder compartirlo. Y de alguna manera yo creo que también la gente ve esa pasión, esa euforia que no me puedo ni imaginar lo que sintieron los apóstoles cuando el Señor le estaba lavando los pies, pero me estaba leyendo el libro de Ana Catalina Emmerich, que está todas las revelaciones, ojo, privadas, pero que sin duda alguno uno lo lee y uno decía, wow, o sea, la pasión, la entrega, como que Jesús solo estaba entregando todo ese amor del Padre que él había recibido y transmitiéndoselo a los discípulos, y por eso, claro, ellos quedaron como tan llenos. Entonces, tú en tu caso, toda esta emoción, todo esto que habías aprendido, que sin duda alguna es un don de Dios, un regalo de Dios que ahora lo sabes, por eso tiene como un contagio mucho más fuerte que cuando nos vamos por el lado de quiero monetizar, quiero vender esto, quiero esto, porque no hay como esa pasión, siento yo, no sé. Totalmente. No, y yo creo que el tema de la intención detrás de la acción es importante. Ujú. Si la intención está en el lugar correcto, ahí uno va a prosperar, ¿no? Ahí, Dios te va a hacer prosperar ahí. Pero lo importante es la intención. Por eso, para mí, el primer paso es no buscar ser importante, que es lo que muchas veces asociamos con liderazgo. Quiero ser protagonista, quiero estar a la cabeza, quiero que mi nombre y mi imagen figure en todos lados, sino el primer paso es cómo genuinamente le puedo ser útil, le puedo ser servicial a otros. Y Sí. para eso no hay que darle muchas vueltas en la cabeza, es donde yo estoy, con lo que ya tengo, qué es lo que mejor que puedo hacer para apoyar a otras personas. Me Eso gusta. como primer paso. Y yo diría como segundo paso, y aquí hay un tema importante también, y es que yo cada vez soy menos fan de pensar en quién es líder y quién no es líder, ¿no? Porque muchas veces vemos el liderazgo así como muy blanco y negro. Como Ujú, esta persona es un líder y claro. esta persona claramente no es un líder. ¿Sí? Jesús sí fue un líder, no sé, para muchas personas Steve Jobs sí es un líder, o Elon Musk sí es un líder, o Madre Teresa es un líder, pero esta persona que va en la parroquia no es un líder. Y yo creo que no hay que ver tanto el liderazgo en términos de quién es un líder y quién no, sino para desarrollar el liderazgo como segundo paso es qué momentos de liderazgo estoy teniendo. Y a lo que me refiero es que en Sí. una misma conversación con tu familia o con tu equipo de trabajo o en la parroquia donde uno se encuentra, en una misma conversación, en una misma reunión, yo puedo tener 5 minutos en los que demostré el liderazgo, porque tal vez esa conversación empezó de mi parte, escuchando, aconsejando, siendo empático, retroalimentando, pero tal vez esa conversación terminó conmigo siendo el ejemplo de lo que no es ser un líder, Ujú. porque no escuché, porque me impuse, porque quise manipular a la gente, etcétera. Entonces, creo que el segundo paso que a mí me ayudó mucho a desarrollar estos temas de liderazgo es, en lugar de pensar en, ¿soy un líder o no soy un líder? Es más bien pensar en el momento presente, en este momento que estoy viviendo. ¿Estoy teniendo un momento de liderazgo o no? Y lo digo porque hoy en día la inmensa mayoría de la gente, cuando le preguntas, bueno, ¿qué se necesita hacer para ser un líder? Todo el mundo te da respuestas correctas, Iram. Todo el mundo dice, hay que escuchar, hay que retroalimentar, hay que ser paciente, hay que darse unos... Todo el mundo sabe intelectualmente lo que se requiere hacer.
pero muchas veces no lo hacemos. Claro. Y no lo hacemos porque estamos tan concentrados en el futuro, en el pasado, en nuestro propio interés, que nos perdemos de vivir el liderazgo en el momento presente. Entonces, siempre traer ese primer paso del cual acabamos de conversar de no buscar ser importante, sino ser útil al momento presente. Este momento que estoy viviendo con la persona que tengo enfrente, ¿está siendo un momento de liderazgo de mi parte o no? Y yo también lo reconozco porque además, y aquí como aclaratoria, ¿no? Cuando uno habla de estos temas, no es que uno lo aplique perfectamente, uno sencillamente viene a compartir lo que a uno le ha funcionado. Pero yo también debo confesar, hay momentos en los que al final del día digo, aquí no tuve momento de liderazgo. Pero ese momento de reflexión te sirve para entonces evitarlo de cara al futuro y más bien tener más de esos momentos de liderazgo. Y el Me tercer paso, perdón. Estefania, me encanta este paso porque es la típica pregunta de qué haría Jesús, o sea, en cada momento presente, ¿no? Jesús no, cuando uno se muera, él no nos va a decir, hey, ¿cómo estuvo el resultado final? Sino en ese proceso, ¿no? Entonces, porque podemos ahorita ver grandes líderes, como uno le dice a muchas personas que están en la política, pero, o sea, en el día a día, ¿qué? O sea, son liderazgo porque son una figura pública, pero en su día a día, o sea, ¿qué estás haciendo y cómo estás obrando con tu prójimo y con el otro? Me encantó ese punto número dos porque un gran líder es en que, como tú dijiste, en el momento presente se entrega al otro. O sea, y si lo vemos en el lado espiritual, en ese momento presente que el Señor te está regalando, bien sea que estés con una familia, con muchos prójimos, con una sola persona, solo te estás acercando más a Dios, estás haciendo como lo haría Jesús o lo estás haciendo a tu manera. Creo que Totalmente. Y ahí me encanta lo que acabas de comentar porque me hiciste acordar de una frase de John Maxwell, que también tiene muchos libros de liderazgo para empresas, pero también tiene toda su línea de libros de liderazgo aplicados en la parte espiritual, aplicados bíblicamente. Y una frase que él tiene que a mí me marcó mucho es, liderazgo es cuando la gente que más te conoce, más te respeta. oh, Y a wow. lo que él se refiere es que hay personas que son muy respetadas y muy admiradas, pero son todas personas que te conocen a distancia, ¿no? Uno puede ser tremendo influencer y tener, no sé, millones de seguidores en Instagram y tienes una fanaticada increíble. Y todos ellos te respetan, te admiran, te ubican como líder. Pero si las personas que más te conocen, la gente que trabaja contigo en el día a día, tus amistades cercanas, tus familiares, si todos ellos al preguntarles sobre ti te dicen, no, pero esta persona es un patán, no, pero esta persona es súper manipulativa, eso no es liderazgo. Eso es sencillamente proyectar una imagen falsa de lo que eres. Puedes tener muy buenas habilidades de marketing de tu marca personal, pero liderazgo es cuando la gente más cercana a ti es la que más te respeta, es la que más Increíble. estima te tiene. Y eso es uno de los liderazgos a los que nos llama Jesús, ¿no? Ese liderazgo desde adentro hacia afuera. Increíble. Ocuparme más de la gente que tengo más cercana a mí. Porque de nuevo, regresamos a lo que habíamos mencionado, hacer lo mejor que puedo con lo mejor que tengo. Y si estas son las personas que tengo en este momento en mi vida más cercanas a mí, ¿cómo estoy aplicando el liderazgo ahí en primer lugar? Wow, me encantó, sin palabras. Lo deja uno muy, muy reflexionando, ojo, o sea, a todas las personas y especialmente influencers que están haciendo este tipo de cosas, gente que está, ¿sabes? Porque y a veces uno se le olvida, y yo creo que a todo el mundo, a alguien que tenga un cargo alto, ¿sabes? Porque se te olvida cómo estás tratando, por eso el Papa Francisco nos dice el santo de la puerta al lado, hay que convertirse, o sea, no en el eso no quiere decir que uno tiene que cerrar redes sociales ni nada que ver, pero en lo chiquito, en lo poquito, porque es que el Señor lo ve ahí, ¿no? O sea, ¿qué hiciste con lo poco que te he dado? Entonces, wow, Totalmente. 100%. Y sobre este punto podemos construir el siguiente, y es un concepto que de hecho yo aprendí en el mundo empresarial y luego cuando te vas a la Biblia y lo empiezas a estudiar te das cuenta que Jesús lo aplica a la perfección. Y es el concepto de desconectar para conectar. ¿Okay? Y hay muchos momentos en la Biblia donde Jesús hace lo opuesto a lo que uno pensaría que un líder hace. Y a lo que me refiero es,
pensamos en liderazgo y pensamos en que, bueno, este es alguien que debe estar tocando la puerta de todo el pueblo todos los días para buscar más gente, ¿no? Mm, De hecho, uno se pone a pensar, bueno, Jesús tenía 12 discípulos. Yo todavía no he encontrado ningún lugar en la Biblia donde Jesús diga, esta audiencia está como corta, está como poca la convocatoria hoy, ¿no? Ya, la próxima vez tráiganse un amigo, tráiganse un referido, hagamos un 2 por 1, estos 12 likes claro. que está recibiendo mi charla está como pobre la cosa. No, más bien vemos lo opuesto, más bien vemos muchos momentos en la Biblia donde Jesús busca la soledad, busca el momento de desconexión, de desconectarse para conectarse en oración, ¿no? Marcos, por ejemplo, una de mis citas bíblicas o momentos bíblicos favoritos de Jesús demostrando liderazgo es Marcos 1, del 35 al 39, que empieza de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y salió de la ciudad para ir a orar a un lugar solitario. O sea, también pensemos un poco en el esfuerzo que eso implica, ¿no? Primero, se levanta de madrugada. Dos, no es que se va al cuartico de lado, no, sale de la ciudad. Sale, se retira por completo, Mm, se desconecta por completo del ruido, para luego, en tercer lugar, entrar en oración. Y me encanta, si me permite seguir con este párrafo de sí, la sí, sí. Biblia, dice, Simón y sus compañeros fueron en busca de Jesús y cuando lo encontraron le dijeron, todos te están buscando. Es casi como un reclamo, ¿no? O sea, ¿para dónde agarraste ahora? Todos te están buscando. Y finaliza, pero él les contestó, vamos a los otros lugares cercanos. También allí debo anunciar el mensaje porque para esto he salido. O sea, después de ese momento de oración, a pesar de lo que le dice Simón, lo que le dicen los otros discípulos, de todos están buscando, Jesús redirecciona el esfuerzo. Y lo menciono porque si no tenemos esos momentos de desconexión, esos momentos de oración, es muy fácil sucumbir a las presiones del mundo, al día a día del automatismo. Es casi que sin palabras, sino con el ejemplo, Jesús aquí nos estuviera enseñando para obtener claridad de lo que realmente tienes que hacer, el primer paso es desconectarte. ¿Qué tanto silencio estás haciendo para orar, para que a pesar de la presión externa, a pesar del ruido externo, tú escuches la voz de Dios y digas, este es mi verdadero propósito? mm, Y este es un concepto que aplican mucho en las empresas, el concepto de desconectar para conectar. Por ejemplo, cuando nos vamos a hacer una planificación estratégica con líderes de la compañía, nos tomamos un día o 2 días enteros, nos llevamos al grupo gerencial fuera de la ciudad para que no entre el asistente, para que no entre el secretario, la secretaria o quien fuera a tocar interrumpir, sino 1 o 2 días completos de desconexión del día a día laboral para planificar el año. ¿Sí me explico? Y se planifica eso. Y creo que eso es algo que necesitamos aplicar en el día a día también. ¿Qué tan a menudo yo como persona, yo como profesional, me desconecto del ruido externo? es que es muy 10 minutos necesario. al día, 15 minutos, pero ese momento de silencio es súper importante, porque si no me desconecto Claro. primero del ruido externo, nunca me voy a conectar con la vía, el Wi-Fi celestial. Y lo que tú estás diciendo, mucha presión. Y como nosotros estamos en un combate espiritual, porque todo es espiritual, ¿no? Cuando uno empieza a servirle al Señor, a tratar de liderar como Jesús, empiezas a escuchar mucho ruido, ¿no? Muchas voces y muchas veces te vas a dejar llevar por ese ruido y por esas voces y no vuelves a ti, a tus verdaderos valores, a tu verdadera esencia, ¿no? O sea, muchas veces uno tiene, como tú dices, haciendo todo este tipo de redes sociales, uno se toma un fin de semana para orar, para decir, ya va, ok, ¿cuál es el verdadero propósito por el que estoy haciendo esto? Porque es muy fácil cuando uno empieza a hacer trabajos para el Señor, que empieces a hacerlo por ti, por los aplausos, y pasa tan sutil que no te das cuenta, que obviamente hay unas ganas de servir, pero esa verdadera intención del corazón que sabe el Señor y tú en lo más íntimo, o sea, ¿es correcto o no? O sea,
tengo que volver a mí, a mis valores, estoy por querer llegarle a más gente, quizás estoy pasando por encima del otro, en vez de atender al pobre, al necesitado al lado, quiero llegar a un campo gigante con gente, ¿no? Son cosas que de verdad, o sea, yo todo esto también lo analizo en mi día a día y es en el silencio donde tú vuelves a tu centro, que es Cristo, y a los verdaderos valores, donde haces esa introspección y dices, ya va, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo con el mismo fin con el cual yo empecé todo el proyecto? Totalmente. No, eso es muy importante. Y de hecho, este pasaje que te acabo de leer es uno de muchos. Mm, No, ahorita que estamos sí, claro. en Cuaresma, el momento hace unos domingos que tuvimos el momento de la transfiguración, ese pasaje bíblico, la transfiguración, empieza también Jesús subiendo a una montaña a orar solo. También si uno se pone a analizar la vida de forma integral de Jesús, realmente el ministerio público son los últimos 3 años de su vida. Los 30 años anteriores no estaba haciendo un ministerio público, estaba haciendo un ministerio privado. Entonces, nada más eso, a nivel de ejemplo, nos debería servir como referencia de, bueno, en lugar de estar tan expuesto y llenarme tanto del ruido externo, ¿qué tanto tiempo estoy haciendo yo para realmente reforzar esa oración privada? Y creo que hay un muy buen ejemplo con Moisés, y esto también regresando al tema de la intención detrás de la oración y detrás de lo que le pido a Jesús. Bueno, sé que también uno de tus libros favoritos de la Biblia es el Éxodo. A mí hay un pasaje en el Éxodo que me encanta y es, Moisés están en el desierto, ya salieron de Egipto, Moisés está hablando con Dios y palabras más, palabras menos, Dios le dice, bueno, si vas por allá, allá ya está la tierra prometida. Claro, Y yo confieso, yo en mi humanidad, yo agarraría las maletas y salgo corriendo para allá, ¿no? Sobre todo considerando que estás en el claro, desierto, estás en el lugar en el cual no quieres estar. Aquí no hay que pensar o reflexionar o discernir, me lo está diciendo un amigo y esto realmente es lo que Dios quiere conmigo. No, no, no. Moisés sabía, esto es Dios diciéndomelo. Ahí está la tierra prometida. Yo hubiese agarrado las maletas y salgo corriendo para allá, pero yo creo que la razón por la cual Moisés es Moisés es que luego en Éxodo 33:15 dice, Moisés le respondió, si tú mismo no vas a acompañarnos, no nos hagas salir de aquí. Y esa frase, ese versículo, yo lo medité un año entero. A mí me gusta tomar como un año y un versículo que me acompañe. Ese fue hace 2 años el versículo que me acompañó durante esos 12 meses del año. Si tú mismo no vas a acompañarnos, no nos hagas salir de aquí. Para mí, la intención de ese momento de desconexión, la intención de ese momento de oración debería ser esto que está demostrando Moisés. ¿Qué está demostrando? Que para él la presencia de Dios era más importante que la promesa de Dios. La presencia de Dios en su vida era más importante que la promesa de Dios. Él básicamente le está diciendo, esa es la tierra prometida, pero si esa tierra prometida implica que tú, Dios, no vas a estar, prefiero el desierto. Prefiero quedarme aquí porque yo sé que tú estás aquí. Y la pregunta de modo de reflexión para mí, y creo que para todos, es, ¿cuántas veces oramos así? Obviamente sabemos que Dios es un Dios bondadoso, que quiere lo mejor, que Dios quiere que se cumplan sus promesas en nuestras vidas, pero ¿cuántas veces me acerco con la genuina intención de decirle a Dios, sí, esto es lo que quiero, esta es la promesa que anhelo, pero más importante que eso, para mí, es tu presencia en mi vida? Y creo que si la intención de ese momento de soledad, si la intención más profunda de ese momento de oración es buscar la presencia de Dios, más allá de la promesa de Dios, entonces Dios siempre nos va a bendecir y siempre nos va a acompañar. Porque de hecho, más adelante, luego en esa misma conversación entre Moisés y Dios, una de las cosas que le dice Dios es, haré pasar mi bondad delante mm, de ti. y O yo sea, mismo te haré descanso. Sí, sí. haré pasar toda mi bondad delante de ti. Pero ¿cuál era la intención de Moisés? No quería el carro.
no quería la tierra prometida, quería a Dios. Y ese es el orden en el cual deberíamos, el orden correcto de las cosas, obviamente el orden correcto de la vida terrenal y de la vida espiritual es poner a Dios primero. Y si ese orden está, Mm. Dios va a bendecir ese orden en nuestra recta intención. Cuando tú me comentabas este pedacito de la Biblia, este versículo, pero de esta manera, como la explicaste ese día, Estefa, en los Triatletas de Dios, en esa clase, que me encantó, yo me la copié y me la tatué en el corazón porque literalmente es eso. En otras palabras, como decía San Juan de la Cruz, a veces vamos por los caramelos de Dios y no por el Dios de los caramelos. O sea, queremos todo y esto es una cosa que uno se tiene que reflexionar en cada área de nuestra vida todo el tiempo, ¿verdad? O sea, en cada momento. Por eso es que Moisés llegó a ser un líder. O sea, yo digo que Moisés era como el preámbulo de lo que iba a ser Jesús, porque Jesús también fue para el desierto, ¿no? Se puede decir. Entonces, Moisés fue ese gran profeta que ya nos anunciaba que iba a venir otro más grande, pero imagínate esto, o sea, ser fiel, ¿no? Yo creo que un gran líder tiene que ser fiel al principio, porque hoy en día creemos una cosa, después a los 5 meses en otra, entonces no hay esa congruencia, ¿no? En el tiempo. Entonces Moisés fue fiel y le dijo a Dios, yo te quiero a ti. O sea, ya no me importas tú ni que vea a ti. Entonces, ese pasaje de verdad, gracias porque a mí me tocó muchísimo. No, gracias a ti. Buenísimo. Bueno, Bueno, esos son 3 pasos que yo quería comentar. No sé si quieres que sigamos hablando de más pasos. yo creo que vamos a dar, Estoy en la conversación, estamos bien de tiempo, estamos bien de tiempo. Yo creo que danos un cuarto paso Ajá. para no exponer todo este programa, que de hecho lo iba a decir al final, pero me adelanto entonces ahorita. Yo sé que Estefan está preparando algo a toda la gente que nos está viendo, algo muy chévere, algún curso, algún taller que después, no sé, tú dirás si tienes algo ahora preparado donde la gente pueda ver todo este tipo de cosas, porque él nos hizo una charla en un programa que hicimos de triatletas del reto y nos explicó con todas las diapositivas, con todo esto, y es algo para estudiarlo, ¿no? Y para aplicarlo en nuestra vida, pero yo le dije si nos podía dar una abreboca de lo que es liderar como Jesús, pero yo me quedé con más ganas, Estefan, tenemos 37 minutos, así que dale un punto más, o si quieres un punto que concluya como todo esto para decir, wow, después de que tú escuches este podcast, de alguna manera te cuestiones todas estas cosas y quieras hacer un cambio de verdad para ser ese líder que el Señor siempre ha soñado de ti. No líder para la humanidad, no el líder en masas. Bendito Dios, hay unos que serán para masas, otros serán solo para una comunidad chiquita, pero de alguna manera sí despertarnos esa conciencia. No, buenísimo. Mira, yo creo que, a ver, cuarto paso tal vez o cuarto consejo, y que nos sirve también para ir integrando todo lo que hemos venido conversando, ¿no? Pero yo creo que es el GPS de un líder, o sea, en el día a día, cómo desarrollo mi brújula como líder para nunca perderme en el camino y tener esta recta intención y ser congruente. Y el GPS, creo que le podemos dar un significado distinto a cada una de esas 3 letras, ¿no? Del GPS del líder. Para mí la G es la letra que representa al grupo. O sea, Mm. todo líder tiene que ser muy consciente de qué grupo de personas me estoy rodeando, a qué grupo de personas estoy escuchando. De hecho, hay unos estudios que demuestran que tú eres el promedio de las 5 personas que más influencia tienen en tu vida. Ok, Es decir, las 5 personas con las cuales tú más tienes influencia en tu vida tienen más o menos este peso corporal, la persona tiende a tener en promedio más o menos ese peso corporal, mm, por ejemplo. O las 5 personas que más influencia tienen en tu vida, si son ávidos lectores, tú tiendes a leer mucho porque terminamos imitando consciente o inconscientemente a claro, esas personas más cercanas a nosotros. claro. Entonces, ese G de grupo es, ok, en mi grupo de personas con los cuales tengo contacto en el día a día, que sé que tienen una influencia grande en mí, ¿cómo debería nutrir ese grupo? ¿Necesito incluir a más personas? Tal vez necesito incluir más amistades desde el punto de vista de la fe, tal vez necesito buscarme un director espiritual, tal vez necesito empezar a atenderme con un psicólogo católico, pero primero yo diría es chequear quién es el grupo de personas al que escucho, si eso realmente me beneficia como líder para mantenerme en mi recta intención y en mi recto caminar.
Después en el GPS tenemos la segunda letra que es la P, y yo diría que la P representa la palabra. Sí, si estuviera dando este punto en una capacitación para empresas, diría, bueno, la palabra es lean palabras, gente, mentores, pero para nosotros que estamos en la fe es, ¿qué tanto abro la palabra de Dios? Claro. ¿No? Dios ya habló, la Biblia es la palabra viva de Dios. ¿Qué tanto estoy leyendo, estoy escuchando la palabra de Dios? Es imposible que Dios me hable si la Biblia la tengo ahí cerrada, siempre acumulando polvo, ¿no? Entonces la P es, ¿qué tanto abro la palabra de Dios? Y la S, esa tercera letra del GPS, la S es, ¿qué tanto silencio hago? ¿Qué tanto busco esos momentos de soledad, de silencio, para, de nuevo, poner en práctica lo que acabamos de conversar, de desconectarme para conectarme? Entonces yo creo que el GPS del líder, y esto nos ayuda también para ir integrando todo lo que hemos venido conversando, sería grupo de gente. ¿De qué grupo de personas me estoy rodeando, estoy escuchando? Ser muy cuidadoso de eso, a quién debo sacar o a quién no también debo incluir. Segundo, qué tanto leo y estudio y aplico la palabra de Dios en mi vida. Y tercero, qué tanto silencio estoy haciendo. Porque yo creo que es importante que en todo momento de oración también tengamos momentos donde literalmente, como aparece en otros pasajes de la Biblia, yo le diga a Dios, habla Señor, que tu siervo escucha, y yo me callo e intento escuchar. Porque la oración es mi momento para que también Dios me hable y no solamente yo hable y yo diga y yo pida y yo agradezca, que todo eso está bien, pero también en el orden correcto de que Dios es Dios y yo soy servidor, que tanta oportunidad doy de yo hacer silencio para que Él me hable y yo escuchar para aplicar eso que viene de arriba. Entonces yo diría como cuarto paso, tengan en cuenta este GPS que nos ayuda a poner en práctica de alguna manera los puntos anteriores que hemos ido conversando. Me encantó eso del GPS, me fascinó. Solo agrego dos cosas para complementar, creo, cuando dices la P en la palabra, cuando uno se da cuenta que somos cuerpo, mente y alma. En el alma existe algo que no lo inventé yo, sino no lo dice nuestro Señor, no lo dice todos los santos, especialmente San Juan de la Cruz. Nosotros tenemos tres potencias del alma. Así como el cuerpo tiene sentidos, el alma tiene sus sentidos, que son potencias y son entendimiento, memoria y voluntad. Entonces, en el entendimiento es con que tú lo estás nutriendo, o sea, con basura. Así como cuando uno empieza a comer McDonald's, vas a tener resultados quizás malos de salud, se te sube el colesterol, pero si lo empiezas a alimentar bien, empiezas a ver mejores resultados, ya no te cansas tanto, respiras mejor, te ves mejor. Lo mismo pasa en el entendimiento, ¿verdad? O sea, ¿con qué lo estás alimentando? Y si uno empieza a alimentar su entendimiento con la palabra de Dios, no solo empiezas a pensar diferente, como dice San Pablo, y actuarás diferente, sino empiezas a hacer nuevas memorias con Dios. Empiezas a pensar como, si se puede decir, como, no como Dios, pero sí, sí, algo así como Él piensa, como Él ve las cosas. Y a medida que uno se rodea de todos estos amigos del cielo, que sería también un grupo que uno tiene que formar en el campo espiritual, uno quiere imitarlos, ¿no? A veces pensamos que todo esto de católico es aburrido porque no hemos leído y no sabemos qué han hecho estos grandes santos, y de alguna manera cuando tú has empezado a leer la vida de los santos dices, yo quiero imitar esto, ¿no? Y lo quiero imitar porque siento que han sido personas llenas de virtudes, personas que de verdad han hecho cambios en su historia, han impactado a la sociedad de una manera positiva, y no solo positiva, sino trascendental a la eternidad. Entonces, wow. Entonces, esos puntos me encantó, y al final obviamente el silencio, porque uno tiene que recibir, ¿no? Uno pone esos dos panes que nos pide Jesús para hacer el milagro y después Él lo multiplica. Entonces viene todo este recibimiento. De verdad que me ha fascinado todos estos puntos, Estefan, de cómo liderar como Jesús. Sobre todo, volviendo al primero, ¿cómo le puedo ser yo útil? ¿Le soy útil a la gente? Pregúntate esto que estás escuchando, si en verdad cada vez que ves a alguien, esa persona se va con un sabor amargo en la boca de ti, o se va como, wow, esta persona me fue útil, y eso no quiere decir dinero, quizás fuiste un buen escucho, un buen consejo, quizás un abrazo, cantidades de cosas, y eso es donde empieza uno a impactar en la vida de las demás personas. Por último, y me callo,
Esto lo decía un sacerdote en un funeral, una vez de un ser querido que fui, y él decía, es más importante el día de la muerte. O sea, ahí conoces si esa persona impactó verdaderamente la vida de alguien, porque uno ha ido a funerales y hay dos gatos, o de repente ves y tú dices, wow, esta persona sí era apreciada, porque ahí empiezas a recordar cómo esa persona te impactó en la vida personal, en tu vida íntima, como esa persona te dijo un consejo, ahí ya no se van las marcas, los lujos, ¿sabes? Todo lo efímero y empieza lo verdaderamente importa, lo eterno. Entonces, no sé, yo siempre juego con estas preguntas, como una vez le dije al padre, imagínese padre, si usted se muere y yo me muero, ¿cómo nos recordaría la gente? ¿Hemos hecho algo? ¿No hemos hecho nada? Y yo vivo mucho así, ¿sabes? Y no sé si está mal o esté bien, pero tú eres el experto en esto, pero a mí me motiva mucho a qué huella estoy dejando, ¿no? En la tierra. No, 100%. A alguien le escuché que uno no debería pensar tanto en el currículum laboral, sino en el currículum del funeral. Oh, Y a lo que wow. él se refería es que cuando la gente muere, nadie anda leyendo o recordando si fue gerente, si fue subgerente, si fue jefe, cuántas certificaciones obtuvo, cuántos diplomas, sino la gente de lo que habla es del impacto que tuvo en otros, Tal cual, ¿no? tal cual. ¿Qué tan útil fue? ¿Qué tan cercano fue? ¿Qué tan, en términos de lo que estamos conversando hoy, qué tan líder fue? ¿Qué tanto escuchó? ¿Qué tanto retroalimentó? ¿Qué tanto apoyó? ¿Qué tanto fue un ser de servicio? Entonces, me encanta eso porque es en parte la invitación de toda esta conversación, ¿no? Pensar en más allá del éxito mío o de ese currículum laboral, pensar en ese concepto que me encanta, que es el currículum del funeral. Y eso pasa por qué tan útil le voy a hacer a otros y cómo estoy apoyando y ayudando a otros en el día a día. Me Así que me encanta encantó, ese concepto. me encantó. Estefan, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por estos puntos, gracias por dejarte, he tenido la oportunidad de ver, así sea un poquito, toda esa transformación desde Medjugorje hasta acá y poder ver o escucharte dar esta charla de algo que estabas soñando hace 3 años y que ahorita la puedas compartir, me parece algo muy bonito, de verdad te admiro, gracias. Y yo me imagino que la gente quiere saber más, cómo puede entrar más en todo este conocimiento de liderazgo como Jesús, cómo te pueden contactar o... Totalmente. Bueno, yo me tomé el tema del silencio muy en serio y llevo 3 años sin hacer un solo post en redes sociales, pero vamos a retomar. Entonces, te voy a pedir si debajo de este video o en las Claro. redes sociales donde lo publiques, deja ahí mi página web en stefankaiser.com. Se pueden meter y se van a descargar 7 masterclass gratis, 3 libros digitales gratis, todo en términos de liderazgo, de comunicación, de motivación. O sea, ahí tenemos muchos recursos que la gente obtiene completamente gratis, solamente con dejarnos su email. Así que ahí pueden hacerse parte de la lista de emails completamente gratis, reciben un montón de recursos y ya en poco retomamos también la presencia digital. Y no, Aira, muchísimas gracias a ti también por el espacio, por la iniciativa y bueno, también por haberme dejado ser parte de esa primera promoción a Medjugorje, que para mí también fue en muchos sentidos un antes y un después. Amén, amén. Bueno, Estefan, no te vayas. Voy a parar esto, pero no te vayas. Muchísimas gracias a todas las personas que escucharon. Suscríbanse en Manual para Enamorarse y bueno, estaremos con más podcasts como estos más adelante. Un beso, se les quiere.